Amigos oyentes, vamos a continuar con más. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. A esta hora de la mañana vamos nuevamente a continuar con el espacio de entrevistas. Le damos la bienvenida en esta mañana al concejal Cristian Zamora. Vamos a hablar del presupuesto del municipio de Cuenca 2018 y también lo que se viene para el 2019. Pero antes le damos la bienvenida. Concejal, buenos días. Muy buenos días, Yamil. Un saludo cordial a todos quienes hacen la W y en especial a todos aquellos que nos escuchan. Un buen día para todos. Específicamente el 27 de noviembre del presente año, desde la Dirección de Finanzas del municipio de Cuenca se ha emitido un documento en el cual se da a conocer el presupuesto del municipio de Cuenca para el 2018. ¿Cuál fue el presupuesto que ustedes en el Consejo Cantonal aprobaron a inicios de año para que sea utilizado en el ejercicio fiscal de este 2018? Bien, Yamil y estimados amigos, lo que voy a, analizar de alguna manera en los siguientes minutos es la situación financiera bastante crítica, por cierto, que tiene la Municipalidad de Cuenca y quizás adelantarme a lo que va a pasar en los años venideros, porque es necesario, que este tipo de información la ciudadanía conozca, sobre todo a la luz de diferentes préstamos que se está haciendo por parte de la municipalidad y lo que eso conlleva en un futuro desde el punto de vista financiero. El presupuesto del año que decurre, es decir, del año 2018, fue propuesto obviamente por la administración municipal, por los funcionarios del alcalde y el alcalde, y ascendió y fue aprobado en 274 millones, voy a hablar en números redondos, 274 millones, pero resulta que con el corte real al 31 de octubre, es decir, el mes que teníamos, de información cuando se trató la reforma, resulta que únicamente se recaudaron 142 millones, se aprobó por 274 y se tiene recaudado 142. En otras palabras, falta 131 millones en ingresos que deberían recaudarse en los 2 meses que faltan, o que faltaban, en ese momento, lo cual es totalmente irreal. Es decir, de esos 274 millones, ¿cuánto ha sido devengado en estos últimos 11 meses? Con corte al 31 de octubre, que es la información que tengo, todavía el corte del mes que acaba de terminar, a 10 meses son 142 millones. Es decir, conclusión directa, el presupuesto municipal fue irreal, hiperinflado, y totalmente, fuera de cualquier contexto que obviamente un presupuesto trata de ajustarse a una realidad, nunca será perfecto, eso es una realidad, pero tampoco puede usted concebir que a prácticamente 2 meses que termine el año, aproximadamente ni la mitad o cerca de la mitad, efectivamente se haya concretado como ingresos precisamente para el municipio. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que un presupuesto está ligado a los diferentes proyectos, a los diferentes obras que obviamente la gente de alguna manera pues lo avala en las asambleas comunitarias que existen y los proyectos en general. Por lo tanto, este presupuesto fue totalmente hiperinflado, como yo lo digo, y en ese sentido pues el resultado que resulta de esta situación es de que muchas cosas pues quedarán en el tintero y únicamente en el ofrecimiento. Sí, se tenía presupuestado 274 millones de dólares para este 2018. Quiere decir que faltaría por devengar alrededor de 118 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 118 millones de dólares? ¿Por qué no se utilizaron? ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes a este informe de la Dirección de Finanzas del municipio? Bueno, para ser, Yamil, precisos, faltan 131 millones dólares para poder llegar a ese presupuesto, que se planteó. Ya. ¿Por qué no se dan estos ingresos? Precisamente porque cuando se plantea el presupuesto, las expectativas de recaudo lo ponen por muy encima de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, no se sincera los presupuestos. Lo único que se hace es poner números totalmente inflados que en su momento pues no resultan siendo una realidad. Como por ejemplo, hay partidas que a mí me llamaban muchísimo la atención, en donde, por decir algo, recuerdo una con claridad, se esperaba que se recauden 5 millones de dólares y únicamente se recaudó, todo con corte al 31 de octubre, aproximadamente 1 millón de dólares. Entonces, lo que hay que hacer es traer el presupuesto a la realidad, a lo que realmente vivimos y en función de aquello, tener un control del gasto, porque ¿qué es lo que sucede? Si usted infla los ingresos,
Si usted está previendo que demasiado dinero va a ingresar, pero en la realidad no lo hace, pero sí el gasto comienza obviamente a inflarse, comienzan a gastar en diferentes tipos de cosas, a presupuestar diferentes tipos de obras que a la final no acaban siendo realidad o acaban siendo arrastradas, pero en resumidas cuentas, pues eso no refleja, digamos, la esperanza de lo que un presupuesto en términos de obra pues refiere. Y los temas también de ingresos de financiamiento, que son las líneas de crédito que se piden, por ejemplo, a las diferentes instituciones financieras. Con el Banco de Desarrollo, por ejemplo, ninguna de esas se llevó adelante. Hay cero de recaudación hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, también en mi criterio personal, lo que me llama a la atención o la reflexión es de que probablemente estas entidades de crédito no están dando los créditos a la municipalidad porque la deuda acumulada que existe ya en torno al servicio de deuda pública versus los ingresos del municipio, pues van complicando la situación. ¿En qué fueron utilizados esos 142 millones de dólares en este 2018? ¿Y hasta cuándo pueden ser utilizados? ¿Se puede extender hasta el 2019 tal vez el uso de este dinero, de esto que necesita ser devengado de lo que no fue utilizado de los 274 millones de dólares? Bueno, los ingresos evidentemente pues no existen. Claro que hasta el fin de año pues aumentarán en estos digamos últimos días del año que nos queda, pero lo importante que hay que rescatar aquí y que estoy haciendo un análisis y ojalá pues en próximos días pueda compartir en estos micrófonos es el gasto corriente que existe, es decir, el gasto corriente que se da en el municipio para el pago de personas. ¿Cuál sería el porcentaje de ese gasto? No me quiero corriente adelantar, pero va a ser un número bastante estrepitoso de cómo el municipio, los ingresos que tiene, lo que hace es contratar gente. Recuerde usted, Yamil, que yo pude, y no me dan la información, no me dan la información del municipio, porque no son transparentes, así de simple, porque no les da la gana de entregar la información a los concejales, a pesar que se les pide por escrito, a pesar que les he puesto una acción de protección de acceso a la información, pero no entienden. Y claro, no dan esta información porque no les conviene decir a cuánta burocracia, entre ellos amigos, parientes, y como ya denunció inclusive el presidente de la Federación de Barrios, una suerte de dar trabajo a varios familiares de dirigentes políticos, ahora que estamos ya en un tiempo electoral, para conseguir, obviamente, entiendo yo, algún tipo de favores de apoyo, lo cual es terrible. Personal y los sueldos que ellos reciben está en la página de transparencia del municipio de Cuenca. Es que como yo digo, Yamil, hay roles paralelos. Efectivamente, en transparencia existe las personas que están en nómina y de las que están, digamos, de manera permanente en la municipalidad. Pero existe la otra nómina paralela que yo le llamo, que es personal que le ponen o que le pagan a través de proyectos. Me explico. Por ejemplo, pone el municipio un proyecto para hacer X cosa, pero resulta que ese proyecto para hacer X cosa no necesariamente es para construir algo, sino está pagando gente. Entonces, usted puede poner, y voy a poner un ejemplo al azar, construir cierta cosa, pero no acaba siendo construido porque ese dinero ocuparon para pagar gente. Eso por un lado, que son todo el personal que está cargado a los POAs, a los planes operativos anuales. Y existe otro rol paralelo que casi nunca lo dan, por más que lo he exigido, y es las personas que cobran vía factura. Entonces, una persona emite su factura por servicios profesionales, entonces toda esa masa burocrática nunca la dan a conocer de manera real, transparente, se dan las vueltas y obviamente también lo que yo he solicitado es que nos den los nombres, pues, para saber quiénes son esas personas que tienen sueldos importantes y que están, digamos, siendo pagados por este tema. Pero, digamos, de información que estamos cruzando con la compañera concejal Castro, que digamos hemos estado siempre pendientes de los temas financieros de la municipalidad, en poco tiempo daremos a conocer cuánto se gasta en burocracia versus cuánto ingresa para que la gente conozca cómo se está administrando este municipio. ¿Han seguido los procesos, es decir, elaborar el documento, entregar al espacio correspondiente, al departamento correspondiente para que posteriormente sea entregado al alcalde y el alcalde sea la persona que apruebe tal como se establece en el COTAD y tal como se había manifestado desde los últimos meses? ¿Han hecho ustedes este proceso para que se pueda entregar esa información? Sin duda alguna, Yamil, es más, hemos insistido en varias ocasiones, pero no hay transparencia en esta administración municipal.
Así es, esos son los hechos. No dan la información. No es toda, también tengo que ser totalmente claro, pero la información sensible pues simplemente se hacen de la vista gorda y no la dan. Inclusive, por ejemplo, la lista de personas que cobran vía factura la solicitó la comisión en pleno y por unanimidad de la Comisión de Finanzas, que se pidió que sea presentado en la sesión de reforma del presupuesto. Nunca lo dieron, nunca lo hicieron. Otro tema que también lo pedimos, por ejemplo, es el tema de las horas extras de la Guardia Ciudadana, que al parecer, y eso quedó corroborado, únicamente cierto grupo escogido es al que le dan las horas extras, generando un desequilibrio, una suerte de ungidos y no ungidos para poderles dar cuando toda la gente, digamos, está en su derecho de poder trabajar de manera adicional si así lo requiere, pero unos sí ganan hasta $4,000 acumulados, digamos, en todo este periodo, y otros pues no llegan ni a 200. Entonces yo creo que es justo ese reclamo que hacían las personas. Les habíamos pedido que nos digan quiénes son para saber quiénes son esos ungidos, pero tampoco dan la información. Esa es la característica de esta administración municipal. La información sensible, pues obviamente hay que pelear mucho para que se dé o interponer recursos de acción para que pueda darse la información pública, porque es un derecho, está consagrado en una ley orgánica el acceso a la información y a la transparencia, pero eso realmente se queda en palabras en muchísimas ocasiones. Si se tiene ya estas premoniciones, ¿por qué no se hace lo posible, digo yo, para que se pueda entregar esa información? Si se tiene ya la sospecha de que hay actos de corrupción, ¿por qué no se pide la información para que se transparente de una vez este tipo de actos que se vienen realizando en las empresas municipales? Bueno, en este tipo de situación no es un acto de corrupción, más bien es una mala forma de administrar los recursos públicos. Pero el hecho de asignar los recursos a determinados empleados, horas extras a dedo, sí se puede catalogar como un acto de corrupción. Bueno, yo no diría, digamos, de esa manera. Al menos es un tema que yo lo considero no ético, porque si usted tiene varias personas, en el caso de la Guardia Ciudadana que usted se refiere, en donde están buscando que también se les dé horas extras porque hay turnos extra, digamos, de trabajo, porque ellos así lo hacen preservando la seguridad y únicamente se da al grupo privilegiado, entonces por lo menos es un tema no ético, pero como pasa por una decisión administrativa de hacerlo, obviamente estamos fiscalizando y lo que se exige es que haya equidad simplemente, de que haya el mismo trato a absolutamente todas las personas. Y si es que alguien no es de gracia del señor comandante de la Guardia Ciudadana, pues yo lamento mucho, haya él y sus preferencias, digamos, con una u otra persona. Aquí lo que se garantiza es de que se mida con la misma vara a todas las personas y que se dé igualdad de oportunidades a todas las personas. A nosotros no nos interesa a quien le caiga el bien o a quien le caiga mal para que utilice los recursos públicos y beneficie a unos y no a otros. Ahora, al tener una deuda acumulada para el 2019, ¿cuál es la repercusión en la ciudadanía? Bueno, eso es un tema de que, y yo lo he venido diciendo desde hace algún tiempo atrás. Fíjese usted, Yamil, la deuda acumulada al momento en términos generales es $120 millones. Esa ya es la deuda que tiene el municipio. A eso nos van a dejar, digamos, poniendo al menos unos 20 millones adicionales por el fracaso de esta administración de vender los predios del cuartel. Entonces súmele al menos a $140 millones. Y para analizar en un solo punto del tiempo cómo se hace este tipo de situaciones, el ingreso que tiene, tanto el ingreso corriente como el ingreso de capital que tiene la Municipalidad de Cuenca, es decir, los ingresos fijos que vienen desde el gobierno o de los impuestos que pagan las personas, con corte al año anterior bordeaba los 100 millones, es decir, nos ingresa $100 millones aproximadamente y ya vamos debiendo acumulado 140. Esa es la mesa servida que el alcalde Cabrera le va a dejar a Cuenca, así como Correa en su momento dejó entre comillas la mesa servida al país y ahora solo lo que hacemos es pagar, digamos, esa deuda acumulada. Igualito va a pasar aquí en Cuenca. ¿Y cuál es la repercusión? Usted me preguntaba. Bueno, en primer lugar, en los años venideros no habrá recursos importantes para obras de envergadura, digamos, porque hay que pagar bastante dinero al servicio de la deuda pública. Y también, por otro lado, pues esto frena de alguna manera un desarrollo, digamos, de obras nuevas, porque lo que está haciendo es pagando precisamente lo que ya en años anteriores otras administraciones, pues evidentemente se consumieron. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que dada esta situación que yo la expliqué espero que con bastante claridad a los compañeros concejales de la situación,
Lo que sí hicieron en la reforma presupuestaria es subirse el dinero para la difusión, la información y la publicidad. Ahí sí se subieron, lo cual para mí es una cosa totalmente antiética, porque estamos en una situación compleja, pero para subirse los rubros en difusión e información en una época preelectoral, ahí sí, como por ejemplo se subieron más de $200,000 para gastarse en este último mes del año en temas de publicidad. Afortunadamente, un alza que también pretendían para el último mes del año de más de $350,000 únicamente para fiestas, usted entenderá ya el ambiente preelectoral que se vive, entonces al menos eso se frenó, porque yo fui muy claro, aquí no podemos aprobar recursos públicos para que hagan con plata de los cuencanos algunos pre-campaña electoral. Eso al menos se logró frenar, no se incrementó ese dinero, además de lo que ya se gastaron todo el año, pero en los temas de difusión no hubo la voluntad realmente de precisamente condolerse con la situación financiera municipal, de destinar esos recursos para que varios proyectos puedan ser realidad en los diferentes barrios de la ciudad, pero ahí sí se subió, el alcalde se subió $200,000 para seguramente hacerse publicidad en este último mes de cara ya a este proceso electoral, y he sido lo suficientemente claro para decirlo de esa naturaleza. Muchas personas también a través de las redes sociales han dicho que usted utiliza estos temas para plataforma política y para las elecciones seccionales del 2019, sobre todo porque se dice que no se ha pedido esta información oportunamente y hace algunos años, sino ahora que estamos en época preelectoral. Yo lo he pedido siempre. Yo puedo decirle, por ejemplo, con corte al año pasado, en donde de alguna manera sí nos dieron la información. La municipalidad, por ejemplo, tiene alrededor de 1.300 personas trabajando en nómina. Y estas nóminas paralelas, que yo le llamo cargado a los POAs y cargado a la factura, por ejemplo, en el año 2017, es decir, hace un año atrás, existían, si mal no recuerdo, 2.086 personas. Es decir, de 1.300 se subieron a 2.086, que eso nunca aparece en la página de transparencia. Pero todas estas personas sí están cargadas en estos otros roles paralelos que nunca aparecen. Y mi rol es fiscalizar. Si es que los señores dicen que esto es para temas políticos, pues yo lamento mucho. La ciudadanía a mí me paga para esto. Y además, en este tipo de situaciones, ¿cómo no voy a advertir? ¿Cómo no voy a decir si es que son temas sensibles? Y fíjese usted, Yamil, en el futuro muy próximo, el municipio va a tener también que pagar lo que no quieren hablar, que es el subsidio al sistema de transporte público integrado con el tranvía. ¿Cuántos millones de dólares nos va a costar a todos subsidiar para que ese sistema funcione? Porque obviamente no van a poner la tarifa real que cuesta el sistema tranviario, entonces lo que va a tocar es pagar vía subsidio. Y a eso habrá que sumarle digamos, a todo lo que obviamente pues tenemos que pagar como deuda acumulada y como responsabilidades financieras para que ese sistema opere. Finalmente, concejal, nos preguntan a través de Facebook Live y nos dice ¿qué opina el concejal sobre los juegos y las atracciones de los megaparques? ¿Qué opina de la persecución de la empresa de movilidad a los cuencanos? ¿Se ha hecho un seguimiento? ¿A dónde van esas multas y cuánto se recauda? Es lo que preguntan. Bueno, en el tema de los megaparques hay... Bueno, para mí no son megaparques, ¿no? Porque fíjese usted, si Miraflores y El Paraíso son parques, decirle al Parque de la Libertad megaparque, que es mucho más pequeño, es únicamente una respuesta politiquera del alcalde para decir que está cumpliendo lo que no ha cumplido. Eso no es un megaparque. ¿Estaba incluido dentro de las propuestas de campaña? No estuvo incluido ese parque, porque recordará usted que en la campaña se hablaba de parques en las zonas rurales para dar mejor calidad de vida a la gente de las zonas rurales, pero obviamente como no han cumplido ningún megaparque en su extensión. Mega implica al menos yo creería que más allá de unas 30 o 40 hectáreas, y creo que eso está definido en el plan de ordenamiento territorial. Lo que están diciendo megaparque del Parque de la Libertad es para decir que han hecho, pero en realidad eso es un parque que está muy bonito. Este fin de semana estuve ahí y también fiscalizamos. Esa fue una obra que se retrasó más de un año y no le pusieron un solo centavo de multa al contratista, por ejemplo. Y obviamente al final del día, digamos, es un espacio que está a disposición de la ciudadanía, que está chévere subir a esa torre. Yo más bien invito también para que la ciudadanía pueda ver a las ciudades de ese aspecto, pero también hay que decir las otras cosas y decirle a la gente sobre todo la verdad.
Gracias, concejal, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, buenos días. 7:43. Amigos oyentes, ustedes escuchan W Radio a través de 90.1 FM. Inicia publicidad en la W.